Sebastián, ¿en qué medida estas mal llamadas sanciones, que no son sino medidas coercitivas unilaterales por parte de la Casa Blanca, tanto a Irán como a China, han influido en el reforzamiento de las relaciones entre estas dos potencias? Porque en la geopolítica no alineada hay que hablar de Irán y de China como potencias. Bueno, hola Rey, un saludo muy grande a ti y a toda la audiencia de Telesur. Como tú bien dices, este acuerdo, creo que nunca mejor llamado de cooperación estratégica, tiene mucho que ver con el momento geopolítico actual, en donde se enmarcan las sanciones norteamericanas que lo que pretenden es frenar un proceso de avance de China en el escenario internacional, pero a su vez frenar un proceso de articulación entre las potencias emergentes y en desarrollo que están cuestionando el orden internacional como está planteado, y además de cuestionarlo están planteando un orden internacional alternativo. Entonces, un acuerdo estratégico entre China e Irán, que son dos potencias regionales, dos referentes en sus territorios, pero que a su vez son dos civilizaciones, digamos, expresan dos religiones, dos cosmovisiones distintas, tienen una historia muy grande de ser potencias en sus territorios y un presente de ascenso en el sistema internacional, es fundamental, y creo que este acuerdo de alguna manera lo que expresa es que las potencias emergentes y en desarrollo están enfrentando los intentos de disciplinamiento y subordinación que expresan ambas fracciones del gobierno norteamericano, y se expresan en puntos clave del acuerdo que tienen que ver principalmente con tres cuestiones que van hacia donde van dirigidas las sanciones norteamericanas y que son, yo creo yo, los tres puntos más importantes del acuerdo. Por un lado, la cuestión del petróleo, digamos, esto que tú comentabas de que Irán se comprometió a garantizar un suministro de petróleo con descuentos entre el 12 y el 18% durante los próximos 25 años, es decir, es un acuerdo que se prevé hasta 2046, cuando China esté en las vísperas del centenario de la República Popular. También esto tiene que ver con que China ya superó a Estados Unidos en 2017 como principal importador de petróleo del mundo, y el petróleo es muy importante para el complejo industrial iraní. Es una de sus principales exportaciones, representa el 70% de sus exportaciones, y de ese 70% el 30% corresponde a China, es decir, las compras de China representan hoy la mayor parte de los ingresos de Irán, y este acuerdo fortalece esa cooperación y a su vez permite esquivar, como tú decías, la política de sanciones de Estados Unidos, fuertemente a partir de la era Trump, aunque ya venían algunas de antes, y está pendiente qué es lo que pasa con Biden. La economía iraní tuvo una fuerte crisis a partir de las sanciones. Su PBI cayó 5% en 2018, su moneda se devaluó casi un 500%, digamos, unas sanciones muy fuertes, y el acuerdo estratégico en materia de petróleo se suma a los acuerdos en infraestructura, que son igualmente impresionantes. Digamos, Irán se une a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Sebastián, quiero detenerme un minuto más contigo sobre el tema del acuerdo relacionado con el asunto petrolero, porque hay críticas, ya se leen críticas a esta asociación, y una de ellas es si no podría haber cierta contradicción entre el discurso del gobierno chino, que dice va a migrar hacia energías limpias, y este acuerdo que habla de 25 años de rúbrica con Irán en materia petrolera. ¿Entra o no en contradicción la palabra con los hechos? ¿Qué opinas? Bueno, digamos que no entra en contradicción desde el momento en que China hoy está a la vanguardia del desarrollo de energías renovables. Digamos, hoy China es el principal desarrollador mundial de energías renovables, de autos eléctricos, no solo en su territorio, sino está generando inversiones en el resto de su territorio, en el resto de los países en donde se desarrolla la ruta de la seda. Como tú sabes, China se comprometió para 2060 a alcanzar la neutralidad del carbono, lo que fue un anuncio histórico que se realizó el año pasado en el medio de la pandemia, y que tiene que ver fuertemente con migrar de una economía intensiva en carbón a una economía intensiva en recursos renovables. En este marco, el petróleo de aquí a 2060 cumple un rol fundamental para China, porque China no posee petróleo prácticamente en su territorio, entonces debe importarlo.
Las grandes reservas hoy de petróleo China las importa desde Rusia, desde Arabia Saudita, y muy lejos, creo que es un 6% de su petróleo que lo importa desde Irán, que a su vez Irán es la cuarta reserva mundial de petróleo, luego de Venezuela, Arabia Saudita y Canadá. Y bueno, si hablamos en términos de gas, está muy por debajo, digamos, las importaciones de gas iraní son algo así como el 1%, y Irán es la segunda reserva de gas del mundo. Entonces, en ese marco, en el transcurso que China va migrando desde una economía intensiva en carbón hacia una economía intensiva en energías renovables, sin perder de vista que China hoy se está planteando como el motor de la economía global, y en este juego geopolítico tan controversial y tan estratégico, digamos, cualquier paso en falso puede tener efectos muy negativos en las economías. Asegurarse el suministro de petróleo a bajo precio durante los próximos 25 años es un objetivo central para China, que no contradice sus objetivos de conseguir una economía con neutralidad de carbono para 2060. Sebastián, no te quiero despedir sin antes preguntarte en este último minuto por la línea que introducía respecto al acuerdo en materia de infraestructura, y lo que ello tiene que ver con la iniciativa china, la Franja, la Ruta, que digamos es el músculo que muestra China al exterior, no solo para expandirse, sino también para beneficiar a otras naciones. Bueno, sí, como decía, es el punto 7 del acuerdo, el que formaliza el ingreso de Irán a la iniciativa de la Franja y la Ruta, y donde China se compromete a invertir más de 400.000 millones de dólares en más de 100 proyectos de infraestructura para modernizar el complejo industrial iraní. Es una cifra realmente impresionante, digamos, y muy necesaria para Irán. Entre otras cosas, se van a establecer 3 zonas de libre comercio en Irán, la construcción de un ferrocarril de 900 kilómetros entre Teherán y Masdad, la segunda ciudad de Irán, que a su vez ese ferrocarril se va a conectar con otro que ya existe y que se dirige hacia el oeste de China, la construcción de un oleoducto de casi 1.000 kilómetros que conecta el campo petrolífero de Goree en la costa del Golfo Pérsico con el puerto de Yazd en la costa del Golfo de Omán. Y a su vez la construcción de infraestructura para instalar la red de telecomunicaciones 5G, así como también posibilitar que Irán utilice el sistema de posicionamiento global chino Beidou, todo que también con implicancias para un mayor control del ciberespacio y también para cuestiones militares, teniendo en cuenta, bueno, la conflictividad militar en la zona, y bueno, en donde Estados Unidos tiene casi 50.000 soldados en los países cercanos a Irán. En este marco también hay acuerdos de cooperación militar que también incluyen a Rusia, que tiene acuerdos similares, lo que habla de un tándem entre Irán, China y Rusia, que deciden avanzar en su conjunto. Y una de las cuestiones que me parecen interesantes en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta es que esto le va a permitir a China garantizar el suministro de recursos energéticos mediante vías alternativas a, espacios fuertemente conflictivos como el Estrecho de Hormuz o el Estrecho de Malaca. Y a su vez, otra de las cuestiones importantes del acuerdo es que China e Irán se comprometen a realizar su comercio en yuanes, lo cual es un golpe muy fuerte al dólar como única moneda de referencia mundial, otro golpe más, y la potenciación de un esquema monetario y financiero alternativo a nivel internacional. Muchísimas gracias, Sebastián. También le agradezco mucho al doctor Daniel por su tiempo para esta jugada crítica dedicada a China e Irán.